vamos a pedir pues que el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad?, en este estudio de su palabra, y que además nos pueda ayudar en nuestra vida práctica. Es el propósito, ¿no? Que los creyentes podamos ser afectados por la palabra. La Biblia fue escrita para todos, pero no todo lo que está escrito en la Biblia es para todos. Es decir, hay algunos pasajes en la Biblia que son específicos para Israel, para la iglesia y para cierto tipo de personas, pero lo que hacemos es que tomamos principios de la palabra de Dios para edificarnos nosotros y que nos ayuden en nuestro caminar diario. El Dios que tenemos es el mismo Dios de Israel. Entonces, Israel vivía bajo la dirección de Yahvé, del Dios Todopoderoso. Nosotros vivimos bajo esa misma dirección también. Lo que pasa es que los eventos que se han dado a través de la historia y las diferentes administraciones que han habido, algunas cosas afectaron directamente al pueblo de Israel y otras directamente a la iglesia. Por lo tanto, debemos de entender eso, ¿verdad? Ahora vamos a estudiar el Salmo 83. El Salmo 83 es un salmo muy difícil de entender, porque buscamos a través de toda la historia del pueblo de Israel en qué año, en qué tiempo se ubica. Sabemos que Asaf fue el escritor de este salmo, pero Asaf fue en el tiempo de Salomón. Los eventos que vamos a ver hoy en este salmo no se encuentran precisamente en ninguno de la historia, ¿verdad?, del tiempo de Salomón, ni después, ¿verdad?, de los reyes. Solamente hay alguien, ¿verdad?, que en el tiempo que él reinó, que es Josafat, tuvo que ver con dos personajes que vamos a mencionar ahora también, pero esto indica que los hechos vividos en este salmo son hechos que todavía no se han cumplido, es decir, está en un proceso de cumplimiento. Es decir, que hoy en el presente el pueblo de Israel está viviendo mucho de lo que está hablando este salmo. Por lo tanto, vamos a ubicarlo en este tiempo, ¿no? Aunque Asaf, ¿verdad?, a lo mejor no entendía en qué tiempo, en qué a través de la historia se iba a desarrollar lo que Dios le estaba revelando a través del canto, pero igual que los demás profetas no entendían, ¿no? Por decir algo, Isaías estaba escribiendo en el capítulo 53 sobre el sufrimiento de Cristo, y en el capítulo 54 habla de la glorificación de Cristo. Ahora entonces, y ellos no podían entender cómo es esto. Tenemos un Mesías que va a sufrir y un Mesías que se vuelve victorioso. Entonces, y ellos pues solo se quedaban con la incógnita muchas veces. No podían entender realmente qué era lo que estaba pasando. Pero a Dios le interesaba que esto fuera profetizado y Él les revelaba. Gradualmente iba revelando a las personas cuál era el plan que Él tenía, tanto para la nación de Israel como tanto para la nación, o para la iglesia, para el tiempo de la iglesia. Y estamos en el tiempo de la iglesia, estamos en la dispensación de la gracia. Por lo tanto, eso no indica también que, ¿verdad?, tengamos que reflexionar acerca de los eventos que está viviendo Israel, porque Israel es como el reloj para todo el mundo.
¿Saben ustedes que cuando alguien pone el reloj despertador, ¿para qué lo pone? Para programar cierto tiempo. Entonces, el reloj que nosotros debemos de tener siempre, debemos de estar a la expectativa del reloj que nosotros necesitamos estar atentos, es Israel. Cuando los eventos en Israel se estén dando, entonces la iglesia debe estar con la maleta en los hombros. ¿Y saben qué representa la maleta en nosotros, hermanos? Significa nos vamos de viaje, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto la última noche, ¿sabe cómo durmieron ellos? Con la maleta en los hombros. Porque se iban, ¿verdad? Se iban de la esclavitud. Entonces ellos durmieron así. Y tanto Jesucristo como algunos apóstoles dijeron que la iglesia también debería estar despierta, atenta al llamado de Dios. Pero entonces debemos de tener mucho cuidado entonces con lo que está pasando allá en Israel. Veamos los primeros 3 versículos del Salmo 83. A esta parte le vamos a ponerle como el tema quizás del Salmo, diríamos los protegidos de Dios. Ahora, y dice en el versículo 1, oh Dios, no guardes silencio, no cierres tus oídos, no te quedes callado, oh Dios. ¿No oyes el alboroto que hacen tus enemigos? ¿No ves que tus arrogantes adversarios se levantan? Inventan intrigas astutas contra tu pueblo, conspiran en contra de tus protegidos. Ahora entonces, vemos aquí en estos 3 versículos que el salmista está preocupado. Y aunque es una oración, ¿verdad? Este salmo es una oración, el salmista está preocupado porque Dios está quieto, porque no dice nada, porque está como distraído, ¿no? A la mayoría de personas, ¿cómo les gustan las cosas? Rápido, instantáneo. Por eso es que hoy las cuestiones no se han vuelto tan instantáneas. Antes costaba, ¿no?, comunicarse para Estados Unidos. Ahora, en cuestión de segundos, tú te puedes comunicar por ahí. Si quieres comer, solo agarras un vaso, le echas agua caliente y ya tienes una sopa. Y comes rápido. Si quieres café, solo calientas agua, le echas el café, el azúcar y tienes un café, ¿verdad?, instantáneo. Ahora, ese carácter de instantáneo es lo que nos gusta a nosotros. Queremos que las cosas se hagan así. Ahora, cuando hacemos una oración, ¿cómo queremos nosotros que sea contestada? Ya queremos. Pero ¿sabe qué? El tiempo de Dios es el tiempo de Él, y el tiempo nuestro es nuestro tiempo. ¿Cuál tiempo debemos de esperar? ¿El nuestro o el de Dios? El de Dios. Ahora entonces, por lo tanto, el salmista estaba preocupado. Los enemigos del pueblo de Dios, ¿verdad?, estaban haciendo alboroto, pero no de maicillo con dulce, hermanos. Ese alboroto que nosotros conocemos aquí en El Salvador es maíz reventado, no, maicillo reventado con dulce. El alboroto que también, ¿verdad?, lo entendemos muchas veces de otra manera, ¿no? Es que cuando la gente está murmurando y está haciendo, bueno, cuando el vecino está, ¿verdad?, no se lleva con usted, entonces se sale a la puerta y a tirar indirectas, ¿va? ¿Sí? Es que está fulano, ¿verdad? Bueno, el mensaje, ¿verdad?, como que fuera para Juan, pero es para Pedro, ¿verdad? Ahora entonces, y los vecinos, ¿no?, de Israel estaban murmurando,
los enemigos estaban murmurando. Bueno, aquí dice que estaban, bueno, tienen varias características. En el versículo 2 dice, no oyes el alboroto que hacen tus enemigos. ¿No ves que tus arrogantes adversarios se levantan? Cuando dice la palabra arrogante, ¿qué significa, hermano? Gente que tiene orgullo, ¿no? Y que se pone enfrente de los demás. Y entonces dice, yo lo tengo visto, ¿verdad? No como los acabados que están por ahí cerca de mí. Algunos que así son orgullosos, ¿no? No, yo no necesito de nadie, porque yo, ¿verdad?, soy suficiente. Pero a mí, ¿qué me van a decir? Yo lo tengo todo. Y a veces son mentiras, ¿verdad? Es pura arrogancia, solo pura pantalla. Como un señor allá con mi pueblo, estaba joven y vino a mentir allá a Ciudad Barrio. Le digo, yo soy hijo de don Rafael Díaz Castillo. Don Rafael Díaz Castillo es más rico de allá, ¿verdad? Y entonces a un señor que llamaba Talofredo de ahí de aquí de Ciudad Barrio, tenía una hija, ¿no? Y la quería enamorar y mintió, pero como don Rafael era sonado, dice, así me van a acercar. Y de repente lo van a buscar, va don Talofredo con la hija allá a San Gerardo. Y digo, ¿dónde va don Rafael? Y no estaba ahí. Le digo, bueno, ¿y a quién busca? Bueno, me dijo que se llamaba Isidro, y que era hijo suyo. Vaya de la vuelta, aquí en esta esquina, y allí para abajito, estaba un ranchito, ahí lo allá, acostado en la chinchorra, le digo, y la chinchorra, ¿saben qué era? Una maca vieja. Entonces lo van a buscar y lo hallan ahí, y se tiró un piñal, así cayó en una quebrada y salió a la carrera. No lo espero, por andar mintiendo, ¿no? Qué tremendo. Hay algunos arrogantes así, ¿no? Que no tienen, pero quieren la pantalla. Ahora entonces, pero aquí estamos hablando de estos arrogantes, no estamos hablando de dinero, ni estamos hablando, sino que estamos hablando de poder político y militar. Entonces, fíjense bien, el salmista se preocupa, y entonces, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender? ¿Cuál es el problema del salmista? ¿Hasta cuándo? Dice el salmista, ¿verdad? Apúrate, abre los oídos, está atento, y esas cosas que dice, ponte alerta. Entonces, ¿qué no tiene el salmista? Paciencia. No tienen paciencia. Hay algunas personas que dicen, no tienen paciencia. No tienen paciencia, es decir, no saben esperar. Ahora entonces, una cosa es que nosotros no tengamos paciencia, y una cosa es que, ¿verdad?, a Dios no queramos apurar. Nosotros muchas veces queremos apurar a Dios, ¿no? Y queremos retorcerle el brazo y para que las cosas se den como nosotros queremos, pero eso no es así. Ahora, fíjense bien, le falta paciencia para esperar el tiempo de Dios al salmista. Y que, bueno, fíjense bien, entonces nosotros debemos de entender, hermano, que a pesar de que a veces somos impacientes, tenemos que aprender a tener paciencia. La paciencia es importante en la vida, ¿no? La paciencia, saber esperar. Ha habido casos que la gente ha tenido que esperar años. Y el hermano Figueroa me contaba de una señora ahí en la primera iglesia de San Miguel, 35 años esperó para que su esposo se convirtiera. Ese tiempo estuvo congregándose ella con sufrimiento. La maltrataba porque era creyente. Y a eso le pasa a mujeres y le pasa a hombres también. Hay hombres que quieren ser cristianos, buscar a Dios, las mujeres no quieren. Son soberbias. Y hay mujeres que buscan a Dios y los hombres. Aquí voy a tirar esta escupida, le decía a ese hombre. Entonces cuando pite el carro voy a tirar la escupida, si no salir.
si todavía, cuando esté mojado, si está seco, vas a ver lo que te va a pasar cuando lleguemos a la casa. Cuando la llegaba a traer ni había terminado el culto a veces. Tenía que salirse la señora. Pero después de eso, 35 años de orar por ese hombre soberbio, ¿qué pasó? Se convirtió al Señor. Estaba predicando el pastor y de repente se quedó oyendo ahí, ¿verdad? El Espíritu Santo hizo ese trabajo, ¿no? Y a veces, mientras hay vida, hay esperanza, hermanos. A veces nos preocupamos por nuestras familias inconversas, pero oremos por ellos, no nos cansemos, hermanos, porque a lo mejor, ¿verdad?, el momento de Dios todavía no ha llegado para ellos. Ahora entonces, y fíjense bien, lo que la gente religiosa ahora, hoy en este tiempo, tiene, es que todavía la soberbia religiosa no se ha quitado. Pero las predicaciones ahora que están llegando a través de los medios de comunicación, aún de la misma religión, por ejemplo, la religión popular, allí hay sacerdotes bien acertados que están predicando el Evangelio. Si el único problemita es que como a la misa, ¿verdad?, cuando tiene sus diferentes partes, siempre esa misa tiene que llevar, ¿verdad?, una petición de todos los santos, ¿verdad? Y ahí es donde se trastorna todo. Pero si fuera solo el mensaje, pues les aseguro que la gente estuviera alineada. El problema es que está la tradición también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero, más sin embargo, hay que pedirle al Señor, hermanos, que la gente, nuestros vecinos a lo mejor han sido duros, ¿verdad?, en el trato con nosotros, y decimos nosotros, bueno, hay creyentes que son como este salmista, que quieren que las cosas ya, bueno, hay algunos que piden que mejor se mueran los vecinos, ¿verdad?, en lugar de orar para que se conviertan, ¿verdad? Entonces, no, que se muera esta vecina, y así se acaba todo. Pensamos que esa es la solución, ¿no? Más sin embargo, vamos a ver en este salmo que no es así. Fíjense bien, ¿qué dice Dios en el Salmo 37, versículo 7? Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Ahora entonces significa que en este salmo el salmista está escribiendo, guiado por el Espíritu Santo, dice, espera en Él con paciencia. Necesitamos esperar en Él con paciencia. Imagínense usted, a lo mejor algunos tienen problemas de salud, otros problemas familiares, otros problemas. Hay que esperar con paciencia. Hay que esperar con paciencia. Pero no como el versículo que muchas veces las iglesias repiten y que no está en la Biblia. A Dios rogándole con el mazo dando. Eso no es depender del Señor. Ese versículo no existe. Y la gente, ¿verdad?, que dice, como dice la Biblia, dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Pues es decir, no dejan a Dios que haga las cosas, sino que ellos. Eso del mazo dando significa que tú te metes en lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Deja a Dios que haga las cosas, porque cuando Dios las hace, las va a hacer bien. Ahora entonces, no te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. El salmista estaba diciendo, Señor, ¿y por qué guardo silencio? Mirad el gran ruido que tienen esos, esa gran bulla que tienen, que nos van a acabar con nosotros. Y tú no haces nada. Y él dice, ten paciencia. Aparentemente puede haber éxito en esta gente, pero no es así, ¿no?
Dios va a detener cualquier plan malvado, porque Dios tiene cuidado de sus hijos, ¿sí o no, hermano? Tiene cuidado de sus hijos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No, hombre, ¿cuántas cosas te ha librado el Señor? No lo piensas, de cuántas cosas te ha librado el Señor. El hermano Beto siempre cuando viene al culto de oración dice, yo hoy que iba para el aeropuerto, vi tantos accidentes, y dice, bueno, le doy gracias a Dios que a mí no me pasa. Manejar un vehículo no es, algunos, ¿verdad?, quisieran, yo no sé manejar, nunca he tocado un carro. ¿Sí? Entonces, y he querido aprender, y bueno, y hay carro, mi hijo tiene un carro. Y le digo yo, ¿por qué no me enseñan a manejar? Me arruinan, me cerró la puerta, me arruinan. Entonces significa que nunca voy a aprender. Porque ¿cuándo voy a tener un carro yo? Pues, ¿verdad? Ahora entonces, ¿sí? ¿Cuándo? A menos que la hermana Gloria me regale uno que bien, entonces, bien. Entonces, pero es decir, algunos, ¿verdad?, vemos que pasan tantas cosas y a nosotros no nos pasa nada. ¿Qué significa, hermano? Que Dios ha tenido cuidado de nosotros. ¿Sí? Dios ha tenido cuidado de nosotros. Algunos dicen, yo que cabal pasé ahí, en cuestión de segundos sucedieron las cosas. ¿Por qué? Pues porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y no solamente está alrededor nuestro, sino que nos defiende, dice el Señor. Nos defiende. Ahora entonces, y fíjense bien, muchas veces el creyente vive con esa preocupación. ¿Y cuándo, Señor? ¿Y cuándo? Apúrate, yo ya no aguanto, ¿verdad? En esto. Era en el Señor. Saben que cuando venía el pueblo de Israel, venían deprisa, ¿verdad? Porque los enemigos los traían así. Los traían así. Y sabe que, bueno, entonces Moisés lo que hizo fue arrodillarse. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo no sé qué hacer, está un gran mar enfrente. Imagínese usted, con un gran obstáculo tan grande, gigante para usted, pues. ¿Qué hacer? ¿Y qué le dijo Dios? Éxodo 14:14. ¿Qué le dijo Dios? Ustedes quédense quietos, les dice. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. O sea, ¿quién iba a pelear la guerra, hermano? Levántate, le dijo a Moisés. Levántate, hoy ya no es tiempo de estar de rodillas. Extiende la vara. Y cuando extendió la vara, ¿qué pasó, hermano? Moisés solamente tuvo que levantar la vara y quedarse quieto. Hay algunos que dicen, Dios ha de estar cansado porque tantas cosas. ¿Me cansará Dios, hermano? No, dicen algunos, es que ¿cómo Dios va a destruir esta tierra de tanto que le costó hacerla? ¿Le costó a Dios hacerlo? Solo habló, decir una palabra. Solamente dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Sepárense los mares de la tierra. Entonces, y todo se iba, solamente daba una orden. Ahora entonces, y él le dijo, levántala. Y el mar, ¿qué pasó con el mar? Se abrió, dos grandes paredes, y el pueblo pasó por tierra seca. Ahora entonces, pero hay que saber esperar, hermano, hay que saber tener paciencia. A lo mejor, bueno, se nos está acabando la paciencia porque nosotros pensamos que Dios ya nos olvidó. Dios no olvida nada. Pensamos que
Dios no nos va a responder. Pensamos que el Dios que tenemos ya se cansó. No, hermano, no es así. Ahora, solamente hay que saber esperar en el Señor. Entonces, y si sabemos esperar, entonces, bueno, el día de ayer, yo oía una plática entre unos creyentes, ¿verdad? Yo andaba ahí por el solar de la casa haciendo algunas cosas y allá por la calle estaban unos creyentes platicando. Y va de pensar en una palabra, dice, la palabra fe estaba teniendo en discusión. Esa era la discusión que tenía la palabra fe. Entonces, y ellos decían, bueno, pero ¿qué es la fe, pues? Y sale uno diciendo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué es primero? Decía uno, ¿creer o la fe? Y estaban en una discusión. Y que la palabra creer es sinónimo de la fe, pues, ¿verdad? El que cree tiene fe. Y el que tiene fe y la pone en Cristo y está creyendo, ¿no? Y si pone su confianza. Ahora entonces, lo que pasa es que nosotros nos olvidamos que Dios ya tiene hechas las cosas, hermano. Nos olvidamos que el Dios que tenemos es el Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. Nos olvidamos. Nosotros no tenemos un Dios muerto, sino tenemos a un Dios vivo. Ahora entonces, ¿sabe qué era lo que el salmista estaba prediciendo aquí en este salmo? Él estaba hablando acerca de una confederación árabe que estaba organizada con los propósitos de destruir a Israel. No era una cosa sencilla. ¿Sí? Cuando una persona le dice tiene cáncer, ¿qué es lo que piensa inmediatamente la persona? Cuando una persona dice que tiene cáncer, ¿qué piensa la persona inmediatamente? La muerte. Eso piensa, me voy a morir, tengo cáncer. Ahora entonces, destruye completamente la noticia a la persona, porque el cáncer, ¿verdad?, da por hecho que la gente, los médicos, los especialistas dicen, bueno, si ya el cáncer está avanzado, ya no tiene remedio. Ahora entonces, y imagínense que al pueblo de Israel le dieran la noticia, ahí están un montón de países armados que los tienen en la mira solo para matarlos y a destruirlos. ¿Cómo se sentiría el pueblo de Israel? Igual como el que le dieron la noticia que tiene cáncer. Estaría, el salmista estaba así. Pero el pueblo de Israel, fíjense bien, el pueblo de Israel tiene un carácter diferente, porque tienen un concepto del que el Dios que tiene, siempre les ha ganado la guerra. Fíjense bien, entonces, recuerden ustedes que después ya estudiamos el primer libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, y estudiamos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel se fue al exilio y desaparecieron 10 tribus de Israel. Y esas 10 tribus fueron esparcidas en todo el mundo. Allí los que están en Israel solamente son las 2 tribus de Judá y Benjamín. Ahora entonces, porque de estas 10 tribus desaparecieron, porque esa fue la sentencia de Dios para ellos. Les dijo, van a ser esparcidos por todo el mundo. Y entonces en Europa ellos estuvieron un largo tiempo allá sufriendo la diáspora. Y esto de la diáspora, no crean ustedes que era una cosa fácil. Miren pues Hitler, ¿cuántos millones mató pues?
de judíos, 6 millones de judíos. Pero los judíos tienen una característica que son como la arena y las estrellas del cielo. Se multiplican y de repente aparecen tanta gente, ¿no? Y son judíos. Ahora entonces, esta confederación de países, bueno, estaba amenazando, según el salmista en ese tiempo que él escribió esto, esta confederación de países iba a amenazar a Israel para destruirlo. Y era el principio, ¿no? El principio que el salmista estaba enseñando aquí. No dice, ya somos polvo prácticamente, vamos a hacer. Pero, y le dice, Señor, ¿y hasta cuándo, pues? ¿Hasta cuándo? Fíjense bien que en Apocalipsis también, ¿qué dicen los que murieron ahí en la tribulación? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a vengarme? Tengan paciencia, les dice. Tengan paciencia. Ahora, y ellos dicen, ¿no oyes el alboroto? ¿No oyes el alboroto que hacen nuestros enemigos? Ahora, fíjense bien, ¿cuál es el alboroto que hacen los enemigos? Hay una organización guerrillera, ¿verdad?, en contra de Israel que se llama Hezbollah. Entonces, ellos han expresado que después de la próxima guerra que hay, una guerra que ellos esperan que ya va a venir, la tercera guerra mundial. Ahora, él dice, dan como desaparecido a Israel. Y ellos dicen que es un hecho que Israel va a desaparecer. Lo vamos a acabar. Y yo pues traía este mensaje, lo traía en PowerPoint, pero no está el proyector. Entonces, para que vieran ustedes muchas situaciones que se dan ahí. Entonces, el presidente de Irán, también que son enemigos de Israel, le ha llamado a Israel un microbio sucio y un animal salvaje que pronto va a desaparecer de esta tierra. O sea que todos estos enemigos, ese es el gran alboroto que tienen. Dicen, nos vamos a acabar. También hay otro. Dice también el comandante en jefe del ejército iraní, y dice, millones pronto van a recibir las alegres noticias de la destrucción de Israel. O sea que toda esta gente, ¿qué es lo que quiere? Destruir. ¿Sabe qué le dijo Dios a Abraham? Porque toda esta gente, ¿de dónde creen ustedes que depende? El principio de todo esto depende de Ismael. Ismael, ¿de quién era hijo? De Abraham, de la concubina, ¿verdad? Ahora entonces, y le dijo Dios a esta mujer, no te preocupes, este también va a ser un hombre valeroso y va a ser padre de muchas naciones, y además de eso va a vivir enfrente de sus hermanos, y van a ser los enemigos. Entonces, significa que Israel, todos estos árabes, son medios hermanos de Israel. Y entonces, ¿y qué significa? ¿Qué es lo que quieren ellos? La tierra, quieren sacar a Israel. ¿Y cómo obtuvieron esta tierra Israel? Bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas quedó con el poder sobre ese territorio, y Estados Unidos se lo pensaba dar solo a los árabes. Pero de repente surge Israel y quiere ser una nación, y la compartieron. Ese compartimiento es que no les parece. No quiere, ¿verdad?, compartir con Israel la tierra. Entonces han estado en ese pleito. Ahora entonces, y vemos entonces que, bueno, ese es el problema. Ahora, verdaderamente, ¿a quién le pertenece la tierra, hermanos? A Israel, porque
que era una promesa para Israel. ¿Qué le dijo en el capítulo 12 de Dios a Israel? De ti va a salir una multitud de gente. Vas a tener una tierra y vas a ser famoso, le dijo a Abraham, ¿verdad? Vas a ser famoso, Abraham, a través de los judíos y a través de la historia, los musulmanes y todo, tiene un papel muy importante. Ahora entonces, ¿y sabe qué? Bueno, en el 14 de mayo de 1948 se estableció Israel de la nada. De repente, de allá de Europa, la gente se vino, allá estaban había una gran discriminación para los judíos, luego ellos regresaron y se establecieron en una tierra ahí y empezaron a formarse como nación, y de repente, hermanos, estaba Israel. De la noche a la mañana estaba Israel. Ahora entonces, imagínense ustedes, aquí tenemos una nación de muchos años, El Salvador, de muchos años, pero que no ha logrado crecer como nación, ¿no? Y la gente habla de la política y todo eso, y aún los políticos se pueden poner de acuerdo para que fuera un país estable. Y dado que el país hoy día está en una situación difícil, y la gente es la que está siendo grandemente afectada. ¿Sabe quién necesita unos cuantos millones? La SED, para pagar una deuda. ¿Saben a quién se lo va a sacar? SED. A nosotros. Ya en este mes que pasó, le alteraron el precio de la luz, y el que se pagaba $20 ahora paga $40. El que pagaba $5, una señora quejando de Dios, $5 paga en un cantón, el cantón es barata la energía. ¿Y sabe cuánto me están cobrando? 35, Dios le dio 35. Imagínense una gente que solo gallinas tiene, ¿y cómo va a pagar la luz? Ahora entonces, pero Israel de la nada tenía todos los ministerios, ministerio de defensa, ministerio de educación, y tenían todo. Y era una nación establecida. Pero ¿sabe qué? Al siguiente día de ser establecida, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que Egipto, Jordania, Siria, Irak invadieron el territorio queriendo acabar de Israel. Y entonces fue la primera guerra se le llamó guerra árabe-israelí, esa guerra, y se le llamó la guerra de la independencia para Israel. Entonces, significa entonces que, imagínese usted hoy celebrando, ¿verdad?, la gran fiesta de que ya somos nación, y siguiente día lo atacaron como guerra, una guerra, ¿no? Y entonces significa entonces que la celebración de la alegría de ser nación se armó en un gran conflicto, y a partir de ahí entonces hay problemas serios ahí. Entonces y Dios ha prometido, hermanos, Dios ha prometido para este pueblo muchas bendiciones, y una de las bendiciones que tiene Israel es que el Señor, bueno, hará que los enemigos que se levanten contra él sean derrotados. Una guerra la guerra de las 100 horas. Israel mandó destruir los aeropuertos de 3 países para ganar la guerra. Inmediatamente perdieron 3 países en frente de Israel. Dios ha librado la guerra. ¿Y sabe qué? Y solo así pudo ganar esa guerra, porque si no, el día viernes tuvo que hacer eso, de invadir 3 naciones y destruir los aeropuertos
¿verdad? Sobre todo los aeropuertos de las naves de guerra, ¿no? Y ¿sabe qué? Ganó si no la gana el viernes, ¿qué hubiera pasado con Israel? Lo hubieran atacado porque el siguiente día Israel no podía hacer nada, porque guardan el sábado. Guardan el sábado. Entonces, vemos que este es el conflicto que habla este salmo. Vamos a ver otro versículo ahí. Dice en el versículo 13, versículo 5 al 6, dice, no estoy hablando, estoy leyendo otro versículo, dice, y dice, versículo 3, versículo 4, y dicen, vengan, destruyamos su nación, que el nombre de Israel no vuelva a recordarse. Dice, venga, destruyamos su nación. Israel en el tiempo de Josafat no era una nación, era un reino establecido con tribus. Ahora, entonces, pero ahora Israel es nación. ¿Y qué es lo que quieren? Dice, destruyamos su nación, que el nombre de Israel no vuelva a recordarse. Quieren borrar del mapa, hermanos, a Israel. Como un solo nombre, se confabulan, han hecho un pacto contra ti los campamentos de Edom y de Ismael, los de Moab, de Agar, Gebal, Amón, Amalek, los de Filistea, los habitantes de Tiro, hasta Siria se les ha unido, ha apoyado a los descendientes de los Selah. Ahora, aquí participan en esta confederación mucha gente. Fíjense bien que los nombres que aparecen en esos versículos, las tiendas de Edom son palestinos del sur de Jordania. Yo aquí se lo iba a poner en un mapa, pero las tiendas de Edom que menciona ahí son los palestinos del sur de Jordania. Los ismaelitas son de Arabia Saudita, y es padre de los árabes, ismaelita, ¿no? Moab, son palestinos al centro de Jordania. Agarenos son egipcios, y agarenos tienen el nombre por la madre por Agar, y también Gebal, ahí es donde está el Golá, al norte del Líbano. También Amón, palestinos del norte de Jordania. Amalek, árabes del área del Sinaí. Filisteos, ahí está otro un grupo armado que se llama Hamas, de la franja de Gaza. Esto es una realidad, lo que están viviendo Israel hoy día, ¿no? Está Tiro, está el Hezbolá y al sur del Líbano también, y a Siria al norte de Irak. Entonces toda esta gente mencionada en esos versículos son reales, hermanos, están ahí, ¿verdad? No precisamente como eran en ese tiempo, pero ahora son naciones, gente organizada, preparada y armada para hacerle la guerra a Israel. Entonces significa que el salmista estaba preocupado. Dice, ¿hasta cuándo, Señor? Y entonces dice, bueno, necesitas hacer algo. Ahora entonces, veamos aquí los siguientes versículos. ¿Qué es lo que pide el salmista, hermano? ¿Qué es lo que pide? Fíjense bien, en el versículo 9 y 10, ¿qué es lo que pide? Bueno,
Veamos el versículo 9 y 10. Dice Asaf, autor de este salmo, bueno, hazles como a Madián, como a Sisara, como a Jabín, en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Ahora, ¿qué quería el salmista, hermanos? Lo que muchas personas de hoy día no quieren también con sus enemigos, ¿no? Ahora, entonces, la gente hoy en día, bueno, como estamos viviendo en un tiempo bien difícil, ¿no? La conciencia de los seres humanos, bueno, se ha cauterizado. Ahora ver muertos es como ver cualquier cosa, ¿no? Y cuando vemos la violencia en los medios de comunicación y cuando vemos todo, y yo he oído a muchos creyentes que dicen, ojalá se los tragara la tierra, ¿verdad? Y bueno, la gente cuando ve la maldad de alguien dice, quisiera quizás hasta participar y hacer los pedazos, ¿no? Así, ¿no? Así también el salmista está diciendo, acábatelos. Madián fue derrotado por un ejército, de lo que menciona en el versículo. Y fíjense bien que Gedeón fue el que ganó esta batalla, ¿no? Pero Dios se la ganó porque Gedeón no quería ir a pelear. Y le dio un grupo de gente, mira, a escoger los mejores soldaditos y los mandó a un río a tomar agua, ¿verdad? Y a través de tomar agua escogieron a los que ellos, no dice, los que están descuidados no sirven. Son los que estuvieron alerta y tomando agua. Esos van a ir. 300 soldados para como 30,000 enemigos. Los mató, ¿verdad? Dios a través de Gedeón y su ejército. Ahora, bueno, solo imagínense ustedes, 300 soldados para tanta gente. ¿Quién estaba ganando la batalla ahí, hermano? Verdaderamente Dios la estaba ganando. Ahora, Jabín era un rey de los cananeos y Sisara era el comandante de su ejército. Y entonces el Señor atrajo un ejército cananeo a una trampa para que los israelitas los destruyeran. Fue Dios quien ganó la batalla. Entonces el salmista dice, no, Señor, acábatelos, ¿verdad? Y dice, Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarasca delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así como tu tempestad y atérralos con tus torbellinos. Es una oración de este salmista queriendo que Dios haga con esta gente. Un torbellino, hermanos, ¿qué es? Pues, imagínense, solo piense usted en un tornado allá en Estados Unidos. ¿Qué hacen los tornados? Levantan casas, levantan carros, levantan todo lo que hay. Así, Señor, levántalos. ¿Qué era lo que quería este salmista? Que los desapareciera de esta tierra. O sea, la mente del salmista quería lo peor para los enemigos. Ahora, ¿es una oración válida para Israel, hermanos? Es una pregunta para ustedes. ¿Es una oración válida para Israel? Sí, es una oración válida para ellos. Ahora vamos a cambiar la pregunta. ¿Es una oración válida para nosotros como iglesia? ¿Debemos orar para que nuestros enemigos sean destruidos? Bueno, es más, ni deberíamos tener enemigos. Los creyentes no deberíamos de tener enemigos, ¿verdad? Ahora, pero ¿deberían los creyentes pedir en oración que sus enemigos sean destruidos? No, porque ¿qué dice Jesús acerca de los enemigos? Que los amemos, ¿verdad? Es decir, Jesús está diciendo, bueno, que hay que amar a los enemigos. Bueno, es más, Jesús fue tan más allá todavía.
Dice que con solo pensar mal en contra de una gente que a uno le caiga mal, es como que ya lo mató. Y verdad que es costumbre de la gente, me cae mal ese, ¿verdad? Ya lo mataste. Si uno dice, bueno, ya me cae mal este, ya lo mató. Ahora entonces ya es homicidio. Ahora entonces. Pero hay gente que por nada, ¿verdad? A veces que ni conoce a la gente, ni la ha tratado y dice que le cae mal, ¿verdad? Ahora entonces, pero, entonces eso no debería ser así. Jesús habló acerca de cómo debíamos de tratar a los enemigos. Es más, dice Jesús, si tu enemigo te pide la capa, imagínese usted que tuviera un enemigo y le llegara un enemigo a pedirle, dame una camisa, ¿qué tendría que hacer usted? También darle el pantalón. Y ya predican el problema, que le peguen un trompón y te la quiten, ¿no? También. Ahora que llega Sí. Ahora entonces, vemos que, y bueno, ¿y qué tiene que hacer el creyente si se la quitan y le pegan la trompada, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el creyente? Dale la otra mejilla, dice la Biblia, ¿verdad? Póngale la otra. Yo creo que esas cuestiones son situaciones que nos enseñan a nosotros que debemos de ser más precavidos, ¿no? Como creyentes. Debemos de tomar estos principios como algo que nos ayuda en la vida cristiana, y el Señor a través de esto ha querido apartarnos de estas situaciones. Fíjense que Jesús en Mateo dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Yo cuando leo este artículo siempre me acuerdo de un hermano. La hermana, después de reír, me dijo, hermana, ore para que mi vecina se muera. Y es una realidad, hermano, no es mentira. Me dijo que oráramos para que la vecina se muriera. No puedo orar esa oración, no puedo pedir así. Pero, ¿por qué? Es que mire, siempre me tira la basura en la calle, en la puerta. Me barra su cuneta, dejámela a la puerta. Ya me cansé de estar levantando la basura. Vamos a orar para que se convierta esta mujer, para que se convierta. Pasaron 3 meses y a los 3 meses la hermana alegre llegó contando y dijo, hermano, no sabes lo que ha pasado. Bueno, le digo, ¿qué es lo que pasó, hermana? Que anda muy alegre. La vecina se convirtió. Ayer hizo culto y me invitó a ver al culto. ¿Sí? Qué bueno. ¿Y sabe qué? Mañaneó a barrer la cuneta y me barrió hasta la basura mía. Ya ves, que no necesitaba morir de la señora. ¿Sí? Pero hay gente que así es, ¿no? Quisiera que si a alguien le cae mal, que se muera, ¿verdad? Y si es posible, como dije Cantinflas, te lo mando, Señor, ¿verdad? Ahora entonces, y dice Romanos 12:20, por el contrario, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque por ella le ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Imaginen que usted tenga a alguien que le ha hecho daño, pues, y usted llega y le da comida. ¿Cómo se va a sentir esta persona? Avergonzada. En lugar de sentirse bendecido, va a ser como un castigo para él. Ahora entonces, significa entonces, hermanos, que esos son principios. No, la iglesia no puede orar como el salmista, ¿verdad? Romanos 12:17 dice, no vuelvan mal por mal a nadie. Si alguien les hace daño, dice, no tiene que devolverle mal por mal.
Ahora, y terminamos aquí. Llena sus rostros de vergüenza y busquen su nombre, oh Señor, sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan y conozcan que tu nombre es el Señor, tú solo, oh Altísimo, sobre toda la tierra. En el versículo 16 al 18 del Salmo 83. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere el salmista? Bueno, llénalo de vergüenza. ¿Y cuál sería la vergüenza más grande para los enemigos de Israel, hermano? Que Israel, en lugar de ser destruido, Él los destruye a ellos, ¿verdad? Y saben que allí en el Medio Oriente, ¿cómo pasa Israel con los vecinos? Con los misiles puestos. Así pasa, con los misiles puestos hacia Israel, Israel hacia sus enemigos. Ahora entonces, pero, ¿sabe qué? ¿Cómo podrían ellos, cómo podrían ellos conocer al Señor? El salmista pide que te conozcan positivamente, podrían conocer a Dios de don, positivamente, negativamente podrían conocer al Señor, a través del poder que tiene para destruirlos. El Dios poderoso, positivamente podrían conocer al Señor confiando en Él, creyendo en Él, ¿verdad? Convirtiéndose. Ahora entonces, y esa es una oración, esa oración del salmista es una oración que se está dando un cumplimiento contemporáneo. Hay precisamente todos estos países están en contra de Israel. ¿Y qué es lo que quieren con Israel? Que desaparezca del mundo. ¿Va a desaparecer a Israel? Nunca. Porque ¿de quién es la tierra? De Israel. Pero van a perecer los enemigos, sí. ¿Y por qué? Porque todas esas naciones le pertenecen a Israel y Dios se las prometió. Y si Dios se las prometió, Dios se las va a dar. Vamos a terminar aquí.